Hola a todos. Vamos a comenzar con las sesiones del curso de Análisis Matemático 3. El objetivo de este curso pues básicamente es estudiar los espacios normados, espacios de Banach, espacios con producto punto, espacios de Hilbert, sus transformaciones lineales, conceptos algebraicos, se puede decir la álgebra lineal o el álgebra lineal entre estos espacios, y estudiar un concepto general que se llama el espectro de un operador, tipos de operadores y todo eso, como ya les habré mencionado. Bueno, entonces pues vamos a comenzar con las clases de esta sección y vamos a comenzar con una definición que todos se acordarán, es la definición de espacio normado. Entonces, definición. Si X es un espacio vectorial sobre R o C. La mayor parte de las cosas que vamos a hacer no importa el campo en el que estoy tomando, pero más adelante cuando estudiemos la teoría de espectral de operadores, vamos a necesitar que el campo sea complejo. Pero ahorita pueden pensar ustedes que los escalares que toman en las proposiciones que vamos a ver, que sean reales o complejos. Cuando se necesite específicamente que sea real, lo mencionaré. Cuando se necesite específicamente que sea complejo, también lo diré en esa parte. Bueno, entonces considero un espacio vectorial sobre R o C. Entonces, una norma, vamos a ponerle así, una norma es una función que la denotamos así, que va a ir del espacio X en el campo, en R o los complejos, ¿está bien? Ah, no, perdón, es una función que va de X en los reales, esta sí va en los reales, perdón. En R que cumple las siguientes condiciones. Entonces la primera es que la norma de X siempre va a ser mayor o igual que 0. Y que la norma de X es igual a 0 si solo si X es el vector 0. ¿Está bien? Entonces, si la norma de un escalar por X es igual al módulo del escalar por la norma de X. Y esto es para toda X en X, para todo lambda escalar. ¿Está bien? En R o C. Y 3, pues la famosa desigualdad del triángulo es que la norma de X más Y es menor o igual que la norma de X más la norma de Y para todo X, Y en el espacio vectorial X. Entonces, una función del espacio vectorial en los reales que cumple estas tres propiedades se dice que es una norma. ¿Sí? Y decimos, punto, mejor vamos a ponerle así, punto. Decimos que el espacio con esta norma es un espacio normado. ¿Sí? Entonces esa es la definición y con esto vamos a estar trabajando pues básicamente pues todo el curso de análisis matemático 3. Bueno, supongo que ya todos han trabajado con la norma, si no pues pueden ver los videos de la parte de análisis matemático 1 y ahí podrán encontrar pues, más a profundidad este tipo de cosas. Voy a repasar pues lo más importante, los ejemplos, las notaciones que vamos a utilizar en los temas y en las tareas para que pues vayamos poco a poco. Bueno, entonces, pues ejemplos, ¿no?
Entonces, pues el más típico, pues es Rn con la norma P. ¿Está bien? Para P mayor o igual que 1 y menor o igual que infinito. ¿Sí? Como está dada la norma, donde si x barra, vamos a denotar los vectores en Rn, vamos a ponerles barritas. Si x barra es igual al vector x1, x2 hasta xn, definimos, ¿sí?, la norma P de x como la suma de los módulos o valor absoluto de xi a la p, desde igual a 1 hasta n a la 1 entre p, y esto es para p mayor o igual que 1 y menor que infinito. ¿Está bien? Entonces, si p es igual a infinito, la norma infinito, pues es la que todos ya conocen, es el máximo entre todos los valores absolutos de xi con i mayor o igual que 1 y menor o igual que n. ¿Está bien? Entonces, estos son normas. Son normas para Rn. Y bueno, en un curso de análisis matemático 1, pues ya debieron haber estudiado pues este tipo de normas. Por ejemplo, cómo funciona la convergencia aquí, que ahorita vamos a definir la convergencia. Cómo funciona la topología aquí, ¿sí? Como por ejemplo que todos los abiertos son iguales, porque la dimensión es finita, entonces topológicamente no importa qué norma le pongan, siempre van a tener el mismo espacio homeomorfo, se dice, se acordarán. Bueno, este es el primer ejemplo y es el ejemplo clásico. Y esto es de dimensión finita. Básicamente el curso lo que vamos a hacer es estudiar espacios vectoriales, pero nos va a interesar más la dimensión infinita. Entonces, pues los primeros espacios de dimensión infinita, pues podemos, por ejemplo, considerar las funciones continuas en un intervalo a, b. Lo voy a escribir porque nunca lo escribo, a lo mejor no se acuerdan. Estas son las funciones continuas en el intervalo AB cerrado en R o C. Aquí también pueden ponerle R o C. Vamos a dejarle en R para no estar escribiendo R los complejos, pero siempre tengan presente que ahí pueden cambiar por los complejos y funciona igual. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer ese acuerdo de que vamos a trabajar más con R para no estar poniendo R o los complejos. Entonces las funciones de R, f de AB en R, tal que f es continua. ¿Está bien? Aquí se puede dar muchas normas a este espacio de funciones continuas. Y este ya es un espacio de dimensión infinita porque aquí tiene un subconjunto linealmente independiente infinito, ¿no? X cuadrada, x al cubo, todos estos, x a la n. Este es un subconjunto pues, de las funciones continuas y las consideramos como los polinomios restringidos al intervalo. Este es linealmente independiente infinito. Y un resultado clásico de álgebra lineal nos dice que si tengo yo un subconjunto linealmente independiente infinito, entonces C de A, B tiene dimensión infinita. Sí, ya no voy a mencionar los demás espacios, el argumento para ver que son de dimensión infinita. Los que vengan adelante ya vamos a entender que ya en un momento supimos que los espacios que mencione más adelante son de dimensión infinita. Esto fue nada más para darles un ejemplo de cómo saber si un espacio es de dimensión infinita. Basta con que encuentren un subconjunto linealmente independiente infinito. ¿Está bien? Entonces este es un espacio vectorial con las operaciones usuales. Bueno, aquí no le puse, pero es un espacio vectorial con las operaciones usuales de funciones.
bien? Bueno, y aquí se pueden definir muchas normas. La primera es una que pues es muy clásica, que es, voy a poner aquí, en las funciones continuas se pueden definir las siguientes normas. Entonces, primero, pues puedo definir la más clásica, que sería la norma de una función, pues va a ser, vamos a ponerle el máximo o supremo, ¿está bien? El supremo o máximo es lo mismo, porque en este caso, pues el intervalo es compacto. Vamos a ponerle máximo, vamos a ponerle dejarle el supremo. Supremo de los f de t tal que t es mayor o igual que a y menor o igual que b. Si esta es la norma infinito, ¿está bien? Y esto es para toda f en c de a, b. Entonces, esta es una. 2, podemos definir la norma 1 como la integral de a b de f de t de t. Esto es para toda f en las funciones continuas en a, b. ¿Está bien? Pero este espacio de funciones continuas con esta norma es muy distinto a este espacio con esta norma. ¿Sí? ¿Se acordarán? Vamos a después a recordarlo porque este es Banach y cuando yo agarro estos dos, estos no es Banach. Uno es completo y el otro no. ¿Sí? Entonces por eso son diferentes. Pero de hecho más generalmente podemos definir la norma P de f como la integral de a a b de f de t a la p con respecto a t a la 1 entre p para toda f en las funciones continuas, y aquí p mayor o igual que 1 y menor que infinito. Está bien, esta es otra norma. Y también este espacio con este espacio pues es muy diferente a este espacio con la norma infinito. Tienen características topológicas diferentes. Aquí es donde empieza a ser interesante el asunto. Cuando ya tenemos espacios con diferentes normas y ya sabemos que topológicamente ya no son iguales, tenemos que investigar más en las propiedades del espacio para poderlos distinguir y sacarles alguna caracterización que los distinga unos de otros. ¿Está bien? Entonces ya nos tenemos que meter con cosas métricas, con cosas de la norma. Bueno, que después vamos a mencionar. Entonces, pues esos son ejemplos, o este es otro ejemplo de espacio normado, y así podemos ver muchos. Otro clásico es, acuérdense, déjenlo encierro, así 1, 2, es el espacio de funciones acotadas, b de a, b, va a ser el espacio de funciones de AB en R, tal que f es acotada. Está bien, aquí también las operaciones son las usuales, es un espacio vectorial de dimensión infinita, y aquí podemos definir la norma infinito igual al supremo de los valores absolutos de f de t con t mayor o igual que a y menor o igual que b. ¿Está bien? Este espacio es más complicado de estudiar porque este espacio es muy grande, ¿sí? Aquí están todas las funciones acotadas. En particular, pues podemos decir que están las funciones continuas. Sacarle propiedades al espacio de funciones acotadas con la norma infinito suele ser complicado. Se trabaja y hay muchas cosas que se pueden decir, pero es complicado el espacio. ¿Está bien? Entonces, estos son los ejemplos clásicos de espacios de funciones que también nos van a interesar. Sí, la idea es englobar una teoría que tenga presentes tanto los espacios normados de dimensión infinita como los espacios normados de dimensión infinita, de espacios de funciones, etc. Bueno, y otro ejemplo de espacios de función, de espacios vectoriales de dimensión infinita que son clásicos en la teoría de espacios de Banach, en el análisis matemático, son los espacios de sucesiones. ¿Está bien? Entonces voy a poner aquí
rápido cuáles son las notaciones para que estemos todos de acuerdo. Y y así pues continuar. Entonces, a ver, 4. Voy a ponerlos todos en uno solo. Espacios de sucesiones. ¿Sí? Entonces, aquí hay muchos espacios que hay que acordarse cómo se llaman. Y es, por ejemplo, los más sencillos serían los siguientes. Vamos a denotar por C el espacio de todas las sucesiones xn, desde n igual a 1 hasta infinito, tales que pues, el límite de xn existe. Las sucesiones convergentes. ¿Sí? Le vamos a llamar así. El espacio de sucesiones convergentes. Espacio de sucesiones convergentes. ¿Está bien? Este es un espacio vectorial con las operaciones de entrada de sucesiones. Bueno, ahorita lo anoto al final. Y este es, bueno, vamos a ponerle aquí nota, ¿no? Todos los espacios de sucesiones tienen las operaciones usuales de entrada a entrada. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero sumar dos sucesiones xn más otra sucesión yn, pues lo voy a hacer pues entrada a entrada, ¿no? Xn más yn. Y si yo quiero multiplicar por un escalar una sucesión, pues lo voy a hacer lambda por xn sobre n. ¿Sí? Entonces todos los espacios de sucesiones que consideremos pues van a tener esta operación, salvo se diga lo contrario. ¿Está bien? Entonces, este es un espacio vectorial con las operaciones usuales. Se puede definir que está bien definido, ¿no? Las operaciones. Y este es un espacio normado con la norma infinito. Entonces, podemos definir como toda sucesión acotada es convergente, pues la norma infinito de una sucesión, pues otra vez el supremo de xn. Aquí sí es el supremo, porque pues no necesariamente se tiene que es un máximo. Este es el primer ejemplo, espacio de sucesiones convergentes. Después viene otro, que es el espacio C0. El espacio de sucesiones tales que el límite de las sucesiones xn no solo converge, sino es, aquí se me olvidó ponerle que tiene infinito, pero bueno, creo que se entiende, que 0. C0 es el espacio de sucesiones que convergen y convergen a 0. Espacio de sucesiones convergentes a 0. También aquí se define la norma infinito. Igual, se define la norma infinito de xn como el supremo de xn igual. Estas normas de supremo las vamos a estar viendo todo el tiempo, ¿está bien? Entonces, si tienen problemas con supremo, pues repasen los temas de supremo e ínfimo. Todo el tiempo vamos a estar usando, ¿está bien? Entonces, este es otro espacio normado, ¿está bien? Otro que es así como clásico es el C00, C00. Son las sucesiones xn, tales que existe un momento, existe un n en n, tal que xn pues empieza a ser 0 para toda n mayor o igual que la n. ¿Sí? Sucesiones que son 0 a partir de un momento, no tiene nombre, entonces lo podemos dejar así. Y también este se trabaja con el supremo, que aquí en realidad pues sí es un máximo, ¿no? Es el máximo o supremo de las xn. Vamos a dejarle con supremo. El supremo de las xn
sobre los naturales, que en realidad es un máximo. ¿Está bien? Esta es otra notación clásica. Bueno, a lo mejor ya se irán acordando de los cursos de análisis 1, la notación. Otro ejemplo clásico es los espacios LP. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí P mayor o igual que 1 y menor que infinito. Entonces yo defino el espacio LP como el espacio de sucesiones. Aquí las sucesiones, ojo, pueden ser reales o complejas, no pasa nada. Pueden pensarlas para fines prácticos, para fines rápidos, que son sucesiones reales. ¿Está bien? No hay ningún problema. Pero también pueden pensar que son sucesiones complejas, sucesiones de números complejos. ¿Está bien? Entonces no debe tener ningún problema porque aquí, si no fuera valor absoluto, son módulos. ¿Está bien? Bueno, entonces el espacio de sucesiones tal es que la suma de xn a la p desde n igual a 1 hasta infinito es finito. Las sucesiones tales que sus series p sumables se llaman, ¿no? Entonces este se llama el espacio de sucesiones LP, ¿sí? Y aquí la norma que se considera, definimos la norma P de una sucesión, pues va a ser la suma de xn a la P desde n igual a 1 hasta infinito a la 1 entre P. ¿Está bien? Es una norma. ¿Está bien? Ojo, ya no voy a probar que son una norma. A lo mejor ustedes, para que practiquen, ¿no? Porque esto ya esto es de un curso de análisis 1, pues practiquen demostrando que son normas. Por ejemplo, aquí pues necesito probar la desigualdad de Minkowski. Y también es lo mismo para probar que aquí es una norma, pues necesito probar la desigualdad de Minkowski, ¿no? Las del Supremo no son complicadas en realidad, pero aquí sí se necesita un poco de trabajo. Ya no lo vamos a hacer, porque eso ya lo deben de saber de un curso de análisis 1. Si no, revisen ahí los videos anteriores, ahí debe de venir a lo mejor la demostración de que es una norma. Bueno, entonces ya no lo vamos a hacer, ¿no? Estamos recordando nada más la notación de los espacios. Y otro que también pues, suele ser muy clásico en espacios de Banach es el espacio L infinito. L infinito vamos a denotar que es el espacio de sesiones xn, reales o complejas, recuerden, tales que son acotadas. Es acotada. Todas las sucesiones acotadas van a estar ahí. ¿Está bien? Bueno, entonces pues aquí pues claramente pues vamos a trabajar este espacio pues con la norma infinito, no hay de otra. En este caso, pues el supremo de los valores absolutos o módulos de estas cosas. ¿Está bien? Esta es una norma para este espacio. Sí, y hay más espacios de sucesiones que se pueden construir, pero ahorita no lo vamos a trabajar. De hecho, pues es enorme el ejemplo de los ejemplos de espacios normados que le interesan al análisis matemático, en particular a la teoría de espacios normados, de espacios de Banach, pero no lo vamos a trabajar ahorita ya. Si los necesitamos, pues lo mencionamos. Hay muchos espacios normados. Estos son los clásicos y con los que podemos empezar a tener como mucha teoría. Y todos los teoremas que veamos los podemos pensar aterrizados en estos espacios. ¿Está bien? Entonces esto fue nada más para recordarles pues, qué tipo de espacios se encuentran. Bueno, entonces, pues, ¿qué es lo que nos interesa? Para empezar, pues nos interesa la convergencia en espacios normados. ¿Está bien? Entonces voy a poner aquí la definición, que seguro también pues ya se acordarán de su curso de análisis 1. Entonces, definición, sea X un espacio normado. ¿Está bien? Y vamos a ponerle así, xn, una sucesión en X. Ojo, voy a poner las sucesiones en los espacios normados con llaves.
Y cuando sean sucesiones de escalares, en espacios de sucesiones, los voy a poner con paréntesis para distinguir. ¿Está bien? Entonces en eso tengan cuidado. Entonces, si X es un espacio normado y X tiene una sucesión de vectores en X. Entonces decimos que la sucesión XN converge al vector X en X si... perdón, antes no. Mejor primero. Decimos que, vamos a ponerlo en dos partes. Decimos que XN1 es de Cauchy si para toda epsilon mayor que 0 existe una n en n, tal que si n y m son mayores o iguales que esta n mayúscula, entonces las normas de xn menos xn, m es menor que epsilon. Esto es que sea Cauchy. Entonces una sucesión es Cauchy si cumple esto. 2. Decimos que la sucesión xn converge a x en x, a un vector x, si para todo epsilon mayor que 0 existe n en n, tal que si n y m son mayores o iguales que n, entonces la norma de xn menos x es menor estricto que epsilon. ¿Está bien? Entonces son las definiciones básicas de convergencia y de sucesión de Cauchy en un espacio normado. Y 3, recuerden la definición importante del curso. Mejor vamos a poner así. Además, decimos que el espacio vectorial xn con la norma es un espacio de Banach. Es un espacio de Banach si toda sucesión de Cauchy es convergente. Si toda sucesión de Cauchy es convergente. Sí, ya no voy a probar el hecho obvio que si converge, entonces es de Cauchy, pero lo que no pasa es al revés, que si esto es de Cauchy, entonces es convergente. Entonces, esa es una definición importante, porque voy a subrayarla, porque es la base de lo que vamos a estudiar. Entonces vamos a empezar a distinguir entre espacios de Banach y espacios que no. Los resultados interesantes que van a hacer del curso van a estar enfocados en cuando el espacio es de Banach. ¿Está bien? Bueno, Iván, ya no vamos a probar cosas obvias, como por ejemplo que suma de sucesiones convergentes es convergente, multiplicación de un escalar por una sucesión convergente también converge, etc. Ya no vamos a probar eso de ahí. ¿Está bien? O sea, las propiedades obvias de la convergencia de sucesiones las admitimos. Más adelante vamos a definir las series, a lo mejor ahí probamos una que otra, pero también ya entendemos que se cumplen esas propiedades en espacios normados, para no estar repitiendo todo. ¿Está bien? Entonces decimos que X es un espacio de Banach y toda sucesión de Cauchy es convergente. Entonces, pues los ejemplos que tenemos acá son los siguientes. Rn con la norma P, para P mayor o igual que 1 igual a infinito. C de A, B con la norma infinito. No sé cuál otro. LP con la norma P. Las funciones convergentes con la norma infinito. Las sucesiones que convergen a 0 con la norma infinito. Todas estas son espacios de Banach. Y más, bueno, ya no lo pone aquí, pero varios, ¿no? Todos estos son espacios de Banach. Y estos se prueban en los cursos de análisis 1, ¿sí? Aquí toda sucesión de Cauchy es convergente. LP, L infinito también, pero ya lo anoté. Varios.
¿Está bien? Y ejemplos de no, que no son espacios de Banach, por ejemplo, son las funciones continuas en A, B, con la norma P, ¿sí? Aquí P mayor o igual que 1 y menor que infinito. El espacio C doble cero con la norma infinito. Y así, etcétera. Hay muchos ejemplos de espacios que no son Banach. No son espacios de Banach. ¿Está bien? Entonces, pues lo que vamos a hacer, empezar a hacer es a descartar espacios. Nos van a interesar los espacios de Banach. Los que no son de Banach son más difíciles de estudiar para sacarles propiedades, pero también luego resulta ser interesantes. Pero básicamente nuestro camino es de enfocarnos en estos tipos de espacios de Banach. ¿Está bien? Bueno, entonces, pues eso es como en resumen la definición principal que vamos a estar utilizando durante el curso: espacio de Banach, espacio normado y etcétera, ¿no? Entonces aquí les voy a dejar una tarea moral. Recuerden que las tareas morales no se entregan, solamente es para que ustedes las trabajen y practiquen. Entonces, tarea: encontrar o buscar más ejemplos de espacios normados. Pero déjenle pongo tarea moral porque luego se confunden y piensan que es tarea. O sea, no se entrega. Tarea moral y vamos a subrayarlas con rojo. ¿Está bien? Entonces la tarea moral: encontrar más ejemplos de espacios normados diferentes a los que puse, que sean de Banach, y otros ejemplos de espacios que no sean de Banach, que no sean de Banach. ¿Está bien? Entonces, pues busquen más ejemplos de ese tipo de espacios. ¿Está bien? Bueno. Entonces, pues bueno, vamos a practicar un poco esto. La primer proposición que podemos encontrarnos en espacios normados son las siguientes. Entonces, proposición. Si X es un espacio normado, entonces se cumple que, fíjense, 1. La primera es las desigualdades que vamos a usar toda la vida. Bueno, no toda la vida, perdón. Todo el tiempo aquí en el curso es: si yo quiero moverme hacia adelante con desigualdades, pues la única que voy a usar para adelante no hay otra más que la desigualdad del triángulo. ¿Está bien? Y si yo me quiero mover hacia atrás, las desigualdades que tengo que usar son la resta, ya sea en el orden que yo quiera. Norma de X menos norma de Y, o norma de Y menos norma de X. En realidad es lo mismo. Por eso aquí se pone con valor absoluto. ¿Está bien? Esa la debieron haber probado en análisis 1, entonces ya no la vamos a hacer. Pero las menciono acá porque son las que vamos a utilizar todo el tiempo. Recuerden, si nos queremos mover hacia adelante, desigualdad del triángulo. Si nos queremos mover hacia atrás, con la de la resta. ¿Está bien? Y ya. 2. La función suma de vectores que va del espacio, cruza el espacio en el espacio. La suma de vectores es con una función continua. Es continua. Y 3. La operación
producto por escalar, vamos a ponerla así, vamos a ponerle de R, pero también puede ser los complejos, está bien, de R cruz X en X, la multiplicación por escalar, por escalar es también continua. O sea, que en un espacio normado hay compatibilidad con la topología, ¿sí? Las operaciones son continuas, es lo mínimo que se le puede pedir a unas operaciones que ya están incluidas con una norma, que haya compatibilidad, que las operaciones sean continuas. Entonces aquí siempre se satisface, ¿no? Entonces vamos a hacer las demostraciones. La 1, pues en realidad, pues esta es obvia, ¿no? Bueno, ya lo pueden, seguro ya lo hicieron un montón de veces. Ahora, para la continuidad, fíjense, tenemos un producto cruz, entonces tenemos que definir una norma para el producto cruz para poder hablar de continuidad. ¿Está bien? Entonces, pues en el producto cruz pueden definir las normas que ustedes quieran. En X cruz X podemos definir por ejemplo, una norma que nos puede resultar fácil o útil, pues es la suma de las normas. Y esto para toda pareja. X, Y en X cruz X. No es difícil ver que esto es una norma y podemos ponerle hasta la norma 1. Es una norma. Y aquí yo puedo definir la norma P como la raíz pésima de esta a la P y esta a la P. Puedo definir como la norma infinito de la pareja es como el máximo. Entonces, lo que estoy diciendo es que en general, si ustedes tienen dos espacios normados, X y Y, X mayúscula y Y mayúscula, ustedes pueden definir una norma para el producto cruz, haciendo el supremo, la suma de las raíces pésimas, etcétera, todas esas van a ser normas equivalentes. Si ya no se acuerdan de eso, pues revisen ahí los videos de análisis 1 donde se ve esto de normas. Pero bueno, con cualquiera funciona y con cualquiera está bien. Entonces, en esta podemos definir una norma, que será la norma 1. Entonces, para probar que es continua, pues debo de dar un punto fijo. Sea x0, y0 un punto en x cruz x. Ahí está. ¿Está bien? Quiero probar que es continua, entonces pues doy mi epsilon mayor que 0. Sea epsilon mayor que 0. Entonces, tomo delta. ¿A qué cosa? Fíjense. Tomo delta igual a que ahorita vemos, ¿eh? Y doy una pareja x, y en x cruz x, tal que la norma 1 de x, y a x0, y0 es menor que delta. ¿Sí? Es básicamente la definición de la continuidad, ¿no? Y una epsilon, voy a encontrar una delta y voy a ver que con esa delta funciona que las distancias de las imágenes se hacen más chicas que epsilon. Entonces tomo un punto de vista de x0 menor que delta. Entonces, ¿qué pasa con las sumas? La suma de x, que sería x más y, que sería la operación de esto, menos la suma de la operación de esto, que sería x0 más y0, la norma así solita, ¿sí? Porque esto es la imagen, esto ya está en la imagen de la función, pues es la norma de x más y menos x0 menos y0, pero esto es igual a la norma de x menos x0, lo pueden hasta poner así por separado, más la norma de y menos y0, pero esto es menor o igual que la norma de x menos x0 más la norma de y menos y0. ¿Está bien? Esta es la desigualdad del triángulo. Pero esto que quedó acá no es otra cosa más que la norma de x, y. Lo pueden poner así, fíjense. X menos x0, y menos y0. La norma 1. Ah, perdón, aquí me faltó. Norma 1. La norma que definimos para el producto
cartesiano, norma 1. ¿Está bien? Bueno, más o menos así. Pero pues esto es otra cosa, no es otra cosa más que x, y menos x0, y0. Pero estoy diciendo que esto es menor que delta, entonces la delta que me sirve pues es la delta igual a epsilon. Y ya. Así probamos que la función es continua. Por tanto, la función suma de vectores es continua. Y ya está, ¿sí? Y luego resulta útil. Aunque parece así como obvio. ¿Y por qué estoy probando eso? Pues es porque muchas veces van a necesitar la propiedad de que en la suma las operaciones son continuas. Entonces pueden meter el límite dentro de una suma de vectores. O sea, lo que ustedes saben usar con las funciones continuas. La propiedad 3, que la operación por escalar también es continua, se las dejo de tarea. Entonces esto es tarea moral también. Es casi lo mismo. Pero aquí traten de hacerlo con sucesiones. ¿Sí? Porque no sale así tan directo. Entonces aquí hacerlo con sucesiones. Recuerden que la continuidad también se puede caracterizar por sucesiones. Entonces, recuerden que una función es continua entre espacios normados o en general entre espacios métricos si para cualquier sucesión que converge en el dominio, la sucesión de las imágenes convergen a la imagen del límite. ¿Sí? Sucesiones convergentes y sucesiones convergentes. Traten de hacerlo así, la parte 3, para que vean que es más sencillo. ¿Está bien? Bueno, entonces esto fue la primera clase del curso de análisis matemático 3. Vamos a seguir viendo espacios de Banach. Vamos a probar muchos teoremas interesantes de la teoría de espacios de Banach. Bueno, aquí paramos con el primer video. Nos vemos en el siguiente. Bye.